Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo seminario aquí a nombre de Inward. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están incorporando a través de Zoom y agradecerle, por supuesto, que se hayan tomado el tiempo de meterse a este seminario que va a estar muy entretenido y seguramente más de un tips se van a llevar para la casa y para poner en práctica, ¿no? A modo de introducción, les quiero leer un párrafo muy interesante para que ustedes más o menos vayamos contextualizando en lo que vamos a estar conversando con nuestra interesante expositora en esta jornada. Los ecosistemas emprendedores son elementos claves para la economía de los países, siendo exponentes de la innovación, la creatividad y las oportunidades. Se asocian a la generación de soluciones, frecuentemente tecnológicas, eficientes y escalables a problemas reales, así como a la creación de riqueza, empleo, atracción de talento y crecimiento económico. Emprender implica la asunción de un muy elevado nivel de riesgo y la oportunidad de generar cambios incrementales y en ocasiones disruptivos. Al crear nuevos productos, soluciones o en muchos casos también nuevas industrias, como aquella a la que pertenecen Netflix, Uber, Spotify, entre otras. Muchas startups se basan en expectativas tecnológicas y comerciales que nunca llegan a cumplirse y solamente muy pocas logran el éxito esperado y aún muchas menos se convierten en unicornios. ¿Por qué algunas startups alcanzan el éxito mientras que otras se quedan en el camino? ¿Cuáles son los factores claves para lograr el éxito de una startup? Es parte de lo que vamos a estar conversando en este seminario junto a nuestra interesante invitada, Tessy Del Sante, emprendedora, docente universitaria y cofundadora de Alba. Tessy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nilson, mega introducción, buenísimo. Sí, pues ahí emprendedora, ya casi ex emprendedora, porque ahí les voy contando un poco la historia de Alba y cómo fue evolucionando en el camino, en qué se transformó, pero les quiero contar un poco cómo partimos para después. Ojalá todos los que están aquí en pantalla, Cristian, Paloma, María José, puedan hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Yo creo que esto tiene que ser una conversación cercana, donde ojalá todos pregunten y se sientan un poquito identificados de lo que yo estoy contando. Así que, nada, pues contarles un poco quién soy yo. Yo soy María Teresa, no soy Tessy. Soy diseñadora de profesión, pero trabajé mucho tiempo en logística. Yo creo que ese fue como el cambio de switch que hizo, que de un minuto para otro me interesara un poco en lo digital y no solamente en que una caja o un branding se viera bonito, sino que hubiera algo más un poco elaborado e interesante por detrás. Me fui a estudiar Design Thinking en una época donde ahora está muy de moda el Design Thinking, pero en esa época mis compañeros me preguntaban, pero ¿por qué vas a aprender a pensar? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta metodología? No lo entendían mucho. Y a partir de eso partí tratando de investigar qué quería hacer. Trabajé un tiempo en ProChile, un poco para darles el contexto de que no es que yo partí emprendiendo porque sí, sino que tenía este bichito del diseño, esto de las metodologías. Eso te quería preguntarte, sí, porque es súper importante lo que tú dices ahí. Básicamente, ¿cuándo nace ese bichito? Que yo creo que todo emprendedor tiene muchas veces, ¿no? Siempre. Tiene una idea, pero la idea de estar también incorporando nuevos factores que vayan como contribuyendo a meterte en otro rubro. Exacto. A la Y ahí, reinvención. o sea, espérate, básicamente. yo creo que uno parte o nace o se forma como una emprendedora, en mi caso. O sea, yo en mi vida escolar, universitaria, vendí desde tarros de leche condensada hervidos mezclados con porotos para que cundieran, o vendía paltas, o me conseguía a alguien que vendía queso y lo vendía un poquito más caro. Entonces yo creo que eso siempre estuvo, como esas ganas de hacer algo propio y de ser autovalente un poquito, ¿ya? A mi corta edad, estoy hablando, no sé, de haber tenido 13, 14 años. Después de eso estuve harto tiempo trabajando en ProChile, donde me tocó ver a la gente que quería exportar servicios, que quería exportar productos. Yo en esa época vivía en Holanda. Y llegaban con unas propuestas, ni siquiera con las páginas web traducidas en inglés, y me empecé a dar cuenta qué era lo que les faltaba, ¿ya? Como del mercado extranjero, y dije, bueno, aquí hay algo que yo estoy manejando, que estoy aprendiendo, que me he dado cuenta dónde están los gaps, ¿cachai? Y que había que rellenarlos de cierta manera. Y ahí se dio algo súper curioso. Yo viví 5 años en Holanda, y después de estar esos 5 años tuve a mi primera hija. ¿Ya? Y creí que en mi vuelta ya iba a volver a trabajar a Chile, que iba a tener una red de apoyo muy grande, que las abuelas iban a pelear por cuidar esta la primera nieta, y no fue así, ¿ya? Las abuelas trabajaban, mi cuñada me cobraba por cuidarla, Claro. la sala cuna en ese minuto, que era pleno invierno, no me funcionaba porque no las conocía, no la entendía.
quería salir en la noche o ir a trabajar o tener una reunión. Yo ya trabajaba online en esa época, pero no lograba encontrar algo que me gustara o que se acomodara a mis horarios un poco no tan marcados. Y ahí es donde nace Alba. Alba es un emprendimiento que nace el año 2015 de una manera muy rudimentaria, o sea, para que todos se queden ahí tranquilos en la casa de que esto no fue una aplicación que se lanzó al mundo de un día para otro, claramente no fue así, sino que partió como una lista de difusión de WhatsApp, ¿ya? Donde yo conseguía datos de babysitter que las tenía guardadas, ¿ya? Y cuando alguien me preguntaba, oye, ¿tienes algún dato de alguien, de una babysitter que pueda estar disponible hoy día? Yo preguntaba en mi lista de difusión y les mandaba, oye, ella me tinca, sin conocerlas mucho, pero alguien que me habían recomendado a mí y yo era como el punto de contacto en toda esta gente. Pasó el tiempo y me empezó a contactar gente que yo no conocía, como, hola, ¿tú eres la de las babysitters? Entonces me empecé a dar cuenta que esto funcionaba y dije, wow, aquí debe haber un mercado, no soy la única, me está llamando gente. De partida identificaste la necesidad. Exactamente, o sea, la necesidad estaba, las Sí. babysitters estaban un poco desesperadas por encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no se compartía sus babysitters. No. Porque si tú, Nilsson, somos amigos, vamos a ir a la misma fiesta, yo no te voy a pasar tu babysitter porque la vamos a necesitar el mismo Claro. día. Y las babysitters, por otro lado, querían encontrar trabajo. Bueno, así investigué el mercado, conseguí socios, porque claramente esto no lo podía hacer sola. A mí la gente cree que emprendí con un par de amigas en mi casa y no es así. Mis socios eran todos hombres, yo era la única mujer en este rubro, que era full tecnológico, ¿ya? Yo no estaba solamente conectando babysitter, había que hacer una manera de estandarizar los procesos, de ordenar el sistema y de conectar a más de 8.000 babysitters, que fueron las que llegamos a tener Wow. a lo largo de Chile, de tal manera que no necesitáramos un equipo de call center, ¿ya? El año 2015 partimos con ese proceso que creo que llegamos como en el timing correcto, ¿ya? Y eso es parte yo siempre doy el ejemplo, no sé, imagínense un corner shop, que hoy día yo creo que todos lo conocen, en los años 90 probablemente no habría funcionado. ¿Por qué? Porque no tenías el smartphone, no tenías esa sensación de inmediatez, internet. Entonces, al final el timing creo que también fue el correcto porque habían cada vez más mujeres insertándose en la fuerza laboral, se empezó a hablar de parentalidad compartida, entonces fue como un timing súper bueno para Alba, las áreas de recursos humanos. Y además, un punto súper importante ahí, le diste visibilidad a un rubro que quizás era desconocido para el resto. Exactamente. Porque ahora a mí me sorprende, o sea, empecé como a estudiar también parte de Alba y me parecía muy interesante también que, descubrir una necesidad que viene de la base, que te pasó a ti, y que hay grandes ideas, incluso compañías como Uber también partieron de una necesidad. Exactamente. O sea, el fundador de Uber estaba en París, quería un taxi, no llegaba nunca el taxi, y le dice a su amigo, qué bueno sería que todos estos autitos que pasan aquí, alguien me llevara o lo compartiera. Exacto. Y le hizo clic y le Y ahí nació te la idea. hace clic. Yo creo que por ahí parte un poco la idea, pero también, y esto como para anclarlo un poco con los casos de éxito, acá tiene que haber un mercado grande, ¿ya? Y ese mercado, en nuestro caso, solamente para el cuidado de niños en el hogar, era más de 8 billones de dólares en Latinoamérica. Entonces, Imagínate. estamos hablando de todo el cuidado de niños. Era un mercado muy grande y nosotros lo que queríamos hacer era crear el primer marketplace de cuidados en el hogar. A eso podías Y extrapolarlo. todo lo que implica además, porque Exacto. la seguridad también que genera eso, o sea, cuál va a ser el perfil, me imagino, de las personas que iban a reclutar. Exacto. O sea, había toda Y es una todo logística como mucho mayor. Claro, es un proceso de crear el flujo del cliente y entender a quién tú le vas a vender este servicio, cómo vas a capacitar a tus cuidadoras, cómo las vas a entrenar, cómo las vas a filtrar, cómo las vas a recomendar, armar un sistema de recomendación en donde yo te recomiendo a ti, mis babysitter, o tú tienes aparte otros círculos, que es, no sé, el colegio de tus hijos, distintas maneras ya que hacen enganchar a esa babysitter que tú no conoces y hacértela sentir como que la conocieras. Eso por un lado. Nosotros lanzamos Alba el año 2016, nos ganamos Startup Chile, ahí de Corfo, 3IE, estuvimos en incubadora y después de eso nos fuimos a una aceleradora de emprendimiento en Boston, quedamos seleccionados en la incubadora de MIT.
Y ahí fue como un cambio súper radical y ahí uno se da cuenta que los gringos tienen como ya, wow, otra mentalidad, ¿sí? Como la voy a decir la tapa, como dice mi mamá. Sí, como que levantan la tapa. Y nos dimos cuenta, claro, que fue un proceso, hay gente que emprendedores que me dicen, pero ¿cómo llegaron allá? Bueno, por LinkedIn, siendo busquilla, no teniendo vergüenza, preguntando 10 veces hasta que te griten el no en la cara. Entonces fue como un proceso súper largo hasta llegar a esto que siento yo que fue como un punto de inflexión en decir, esto se puede, hay interés. El mercado, o sea, en Estados Unidos tenían ganas de, ya habían empresas que estaban abiertas a la bolsa en este rubro, tenían ganas de mirar a Latinoamérica para ver cómo podría funcionar. Entonces era como, había algo ahí. Nos enseñaron a ver al cliente, a entenderlo, a entender a qué le íbamos a vender este servicio, a estandarizar procesos, a digitalizar procesos que podrían haber sido manuales, llevarlos a lo digital de una u otra manera, de maneras muy sencillas, a través de formularios, otras de maneras un poco más complejas. Y ahí levantamos nuestra primera ronda de inversión, la gran mayoría con inversión afuera. Levantamos capital en Boston, en Silicon Valley, en San Francisco, quedamos en 500 Startups. En San Francisco estábamos ya ahí arriba de la nube, preparando un piloto ya en Miami para abastecer al mercado latino. Y de repente, ¡charán!, vino la pandemia. Wow. Y eso fue algo que los invito, yo creo que a todos los emprendedores que nos están aquí mirando también les llegó una pandemia. Puede ser una pandemia porque no alcanzaron a... Yo lo pongo como COVID porque en mi caso fue COVID, pero en el caso de todos ustedes puede haber sido otra cosa, de que no les llegó la plata que tenían comprometida, que no se ganaron el Corfo que probablemente Que esperaban estimaban, ganarse. claro. Entonces, hay un millón de cosas que pueden hacer que ustedes sientan que les llegó una pandemia, aunque no sea un COVID, ¿ya? A nosotros nos llegó un COVID, pero así de una, que nos hizo pivotear en 3 días a una startup nuevo, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a partir del 16 de marzo en Santiago cerraron todo, en todo Chile cerraron todo, y no pudimos mandar a ni una sola babysitter a la casa. Teniendo vendidas ya horas de sala cuna a domicilio, cuando ya teníamos contratos, ya teníamos mucha pega armada, dejamos de operar, básicamente. Y dijimos, bueno, como buen emprendedor uno dice, ¿qué hago ahora? Yo no me puedo quedar tranquila de un minuto a otro. Bueno, me reinvento y lanzamos lo que eran las clases online. Ahora ya nadie quiere ver un computador, pero les juro que en marzo del año 2021 era una excelente idea. No había ningún colegio que estuviera haciendo clases online todavía y nosotros empezamos a armar talleres digitales como una forma de tener leads, ¿ya? A bajo costo, esperando que esta pandemia durara 3 meses y poder rentabilizar y monetizar estos leads que habíamos tenido de manera muy barata. Eso funcionó, explotó. Tuvimos contratos con empresas que estaban dispuestos a pagar para que sus empleados pudieran trabajar online con ayuda en la casa. Entonces, mientras ellos trabajaban, los niños podían estar en clases de zumba, de yoga, de lo que fuera, ya con contenido un poco más supervisado que cualquier YouTube. Pero ya en mayo, junio, la cosa empezaron, ya habían pasado los 3 meses de plazo. Empezaron a bajar, ya nadie quería ver un computador. O sea, si es que uno podía mantener a los niños alejados de la pantalla, era lo mejor que te podía pasar. Y ahí dijimos, chuta, ¿qué hacemos ahora? Todavía nos pusimos a estudiar, investigar, hicimos encuestas y nos dimos cuenta que esto no iba a volver a ser lo que era antes, ¿ya? Que el miedo y la incertidumbre en torno al COVID iba a permanecer, o sea, seguimos en esto, imagínense, ya vamos por el segundo o tercer año, y que había algo clave dentro de nuestro modelo que era que nosotros lo que hacíamos es que una babysitter abastecía muchísimas familias y le prestaba servicio a muchas familias. Y eso era algo que las familias y las babysitters no estaban dispuestas a transar. Entonces nuestro modelo dejaba de funcionar, porque no podíamos tener miles de babysitters, sino que teníamos que rentabilizarles sus horarios y acomodarlos a sus clases y tener a muchas familias. Entonces nos empezó a pasar que dijimos, wow, ¿qué hacemos ahora? Teníamos caja, habíamos levantado capital, la cosa, ok, pero no aguantábamos los 3 años que aguantamos hasta ahora. Dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que reinventarnos de nuevo. Ya esta era tercera startup en 3 meses. Y dijimos, ya, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Para qué somos buenos? ¿Cómo podemos monetizar todo esto?
que hemos construido en el tiempo sin morir en el intento. Y ahí entra algo que yo creo que es clave, que hacen ustedes aquí en CEMAS, en InWork y todo, que es la mentoría, ¿ya? Que yo creo que la mentoría fue algo que nos sacó a nosotros del hoyo que estaba en donde estábamos. O sea, uno de repente siente que está ahí varando en la orilla, porque Y todo... solo, es que yo creo que eso es, ¿no? Como es como Exacto. seguir nadando solo. Y que veníamos así, como avión, ahí va, y de repente, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si estábamos tan bien, Bien. tan cerca. Y ahí tuvimos contacto con varios mentores. No sé qué están preguntando, pero bueno, por ahí les vamos a Sí, contar. nos van a llegar todas Ahí nos van a llegar todas las preguntas, pero preguntas. tuvimos contacto con varios mentores y un poco después del análisis de decir qué es lo que hacemos bien, nos dimos cuenta que teníamos una manera de administrar y de tener esta relación con más de 8.000 babysitters con solamente un equipo de 12, 13 personas, que teníamos muy buen alcance con nuestra babysitter, que logramos estandarizar sus procesos de capacitarlos, que a ti te llegaba una babysitter, Alba, un día, y la otra, una se podía llamar Francisca, la otra Pilar, y bueno, y Francisca y Pilar daban el mismo servicio, te preguntaban las mismas cosas, la gente empezó a confiar, nos dimos cuenta que las babysitters nos necesitaban, y dijimos, wow, acá tenemos algo entre manos. El back office que manejábamos y toda la parte tecnológica por detrás también era algo que funcionaba. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? ¿Cómo le sacamos algo de plata a esto en este minuto de desesperación? Dijimos, ¿qué pasa si es que nosotros salimos a vender a las empresas y les decimos, oye, acá está tu propio Alba, sin programar ni una sola línea de código, tú te encargas, nosotros te ponemos tu logo, te entregamos la plataforma, el back office, tú solamente lo cargas con tus proveedores y puedes manejar todo tu personal en terreno. Así fuimos a las empresas, las clínicas, hospitales, al gobierno, a los talleres mecánicos, a la retail, un poco a todos lados, con una lista interminable de lugares y personas que podríamos llegar a contactar. Y mucho de mentores, de recibir feedback, de que nos dijeran, oye, ¿cómo lo veis tú? ¿Tú crees que esto podría llegar a funcionar o ya estamos tirando pero la bala así lejísimo y en verdad no va a caer en ningún lado? Estamos haciendo el loco, pero sentíamos que estábamos ahogándonos en la orilla y que teníamos que hacer algo más. Y de eso salió una conversación con una empresa mexicana, que es un unicorn, como le dicen estos, ¿ya? Estos que ya están a punto de convertirse en unicornio. Que de repente nos empezaron a decir, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Y cómo lo hacen? Ah, ¿en serio? ¿Podrían tener una plataforma como para manejar a los vendedores de las tiendas? ¿O tener alguna empresa como El cuestionarse, de limpieza? qué importante. Y de eso como que empezaron a salir como varias discusiones de, chuta, esto igual como que me genera que aquí hay algo. Claro. Y después de varias conversaciones, que nosotros ya nos quedan un par de meses, ya era como ya vamos a empezar a echar gente, nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿sabéis qué? A nosotros nos tinca Alba y queremos comprar. Imagínate cuando tú te estás ahogando en la orilla y te tiran un tanque de oxígeno. Sí. Y era como, comprar, o sea, van a ser nuestro primer cliente. Dijimos nosotros, qué increíble, ya nuestro primer cliente que le vamos a poner el hoyito y van a... Y no, queremos comprar toda la empresa para que manejen todas las empresas que nosotros tenemos abajo, de nuestro fondo y todo, así que queremos que Alba sea nuestra. Y no lo podíamos creer. Yo todavía no me la creo, en verdad. Yeah. Entonces, ahí estuvimos, harto tiempo en negociación, en entender que de repente estábamos vendiendo cosas que todavía no teníamos listas. Y entonces fue como un tema de entender también, uno aprende mucho del proceso de venta, nos apoyamos mucha gente, abogados, otros emprendedores que ya habían vendido sus empresas. Entonces, ¿y cómo lo hiciste también con el proceso de apego a tu marca? Porque finalmente tú estás, es como entregar un hijo, básicamente. Exactamente, sí. Y eso, y para contarles un poco el lado B, uno, claro, dentro de estas negociaciones de venta, de repente tiene condiciones de que yo me tenía que ir a México, donde ellos estaban y todo, y para mí fue algo que, a ver, yo me metí en Alba y ahí entró a otro tema que es totalmente distinto, que es el propósito. O sea, para mí el propósito de Alba era que cualquier mujer que quisiera ir a una entrevista y no tuviera con quién dejar a su guagua, la pudiera dejar.
que cualquier familia que, o sea, a mí no me tocaba porque yo con mi marido O muchas hacíamos mujeres que cachipún. estudian, Oye, yo hacía trabajan. cachipún en la mañana con mi marido, pero Sí. tenía otras amigas que no hacían cachipún, Sí. pues, que les tocaba O siempre. incluso mujeres emprendedoras que muchas veces Exacto. el emprendedor trabaja 24/7, no tiene con quién dejar a los podí, hijos. entonces como que me empezó a pasar eso que dije, oye, yo me metí esto por un propósito, por empoderar mujeres, por ayudar, y no solamente para el lado de la mamá que deja a sus hijos, sino que por el lado de las babysitters. O sea, 2/3 de nuestras babysitters se pagaban la carrera universitaria gracias a esto. Entonces, al final, para mí era un círculo virtuoso, Alba. Entonces dije, no, yo de aquí tengo que soltar, y hoy día, bueno, les contaba a ustedes mismos que tuve que traer a mis hijas, porque como Alba se vendió y no funciona, la tengo por ahí dando vuelta, porque sí, po, uno a veces no puede nomás, po. Pero wow, porque igual ha sido un proceso, un largo camino que ha tenido de Largo todo. camino. Y yo creo que eso también es súper entendible y me imagino que todas las personas que están aquí, la mayor cantidad de los emprendedores lo sabe. Yo lo decía en la introducción que la mayor cantidad de startups o proyectos que nacen muchas veces mueren en el intento precisamente Exacto. por no saberse reinventar, o lo importante también de las mentorías. Y qué buen punto, y te quería llevar un poquito para allá también. Porque para ustedes fue súper importante este salvavidas de la mentoría. Muchas veces se menosprecia una mentoría porque uno dice, oye, alguien se va a meter, es como cuando alguien llega a tu casa y se mete un poquito a intrusiar, ¿no? Sí, a ordenarte el Sí, closet. a ordenarte el closet, que finalmente es como parte de tu intimidad. Pero también hay que ver este otro lado, esta visión externa, que muchas veces nos cuesta un poquito, porque uno como que siempre se tira flores o dice, no, si está todo bien, aquí no pasa nada. Sí. Y cuando viene otra persona como a hacerte críticas constructivas, está también en la forma en que yo me voy a tomar esa crítica o cómo voy a tomarme de la mano de este mentor y voy a poder ir desarrollando mi idea. Y en Exacto. este caso, para ustedes fue un lujo porque de alguna forma fueron guiando hasta el final y lograr con la venta de la empresa. O sea, Exactamente. O sea, para mí, bueno, yo vivo el feedback y lo vivíamos como una cultura de empresa durante toda la existencia de Alba. O sea, teníamos feedback cada 3 meses, cada 6 meses, al año, y distintos tipos de feedback. Y feedback, que la gente le llama como, hay gente que lo cree como una llamada de atención. El feedback para mí es un regalo, ¿ya? Que a ti te digan cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer esto, cómo puedo ayudarte, es un regalo. Alguien se dio el tiempo de analizar cómo lo estás haciendo tú, te quiere ayudar, porque si no, no se daría el tiempo. Oye, hacer feedback, de verdad, es un trabajo. O sea, yo me acuerdo de haber escrito 2, 3 planas de alguien que trabajaba conmigo, un poco para ayudarla en hacer mejor su trabajo, porque es lo que nos interesaba a los dos. Entonces uno tiene que tomarlo como, por último, un regalo de tiempo, ¿ya? Sí. Y que no es en pro de que te vaya mal, sino que es en pro de que te vaya de bien. la mejora. Exacto. Y obviamente un poco sacarte de tu zona de confort, que en el fondo es como que te hace Totalmente. cuestionarte, ¿no? Como que, Totalmente. Y ninguna crítica, o sea, yo creo que acá tiene que haber un tema como de confianza, por un lado, de sentirse y ser lo más abierto posible. Yo de repente me río cuando me toca mentorear a alguien que me dice, estamos súper bien, entonces digo, pero ¿para qué me necesitáis? Si la idea es un poco que uno pueda escuchar, que pueda dar una visión externa, que ayude a solucionar ese problema, o que te ayude a manejar mejor al equipo, o que te ayude a cierta medida a hacer mejor tu trabajo. Y eso siento yo que es lo más importante. oye, tenemos varios, me imagino que están tomando nota porque hay varios factores que de alguna forma, así a medida que Tessy nos ha ido contando su experiencia, uno puede tomar nota. De Exacto. partida, una idea que a lo mejor puede ser muy básica, muchas veces se puede transformar en una gran idea que nace básicamente al descubrir una necesidad dentro del mercado. Exacto. Que fue un poco lo que hizo Alba, ¿no? Luego, algo que me quedó dando vuelta, que es la clave, la experiencia. Tú finalmente, más que allá de cubrir una necesidad, muchas veces tienes que entender que tu emprendimiento o la empresa que tú tienes tiene que prestar un servicio por un lado, pero por otro lado la experiencia. Qué importante Sí, es eso, yo ¿no? me quiero detener un poquito en el primer punto que decías tú. A mí me toca mucho, de repente, hablar con emprendedores que me dicen, hola, estoy desarrollando una app. ¿Ya? Y yo digo, ya, ¿y para qué? No, porque mira, quiero solucionar este problema. Pero ¿por qué quieres hacer una app? ¿Por qué no testear el mercado? Uno lo puede testear y tomarle el pulso de distintas maneras. Yo soy de la teoría de que mientras menos plata uno gaste, mientras menos tiempo, recursos, lo que sea, cabeza, energía, mental, uno gaste, eso va a ser testear el mercado cada vez más rápido, de manera más ágil, para entender qué quieres construir. O sea, uno dice, quiero construir una app.
Ok, pero quizás no es una app, quizás la gente ya no quiere descargarse una app, quizás es una página web, quizás es un formulario digital, quizás es un formulario con un proceso un poco más automatizado que después te llega un correo y la gente te contacta por otro lado. Y tú puedes probar el mercado de una infinidad de maneras. Claro. Y ahora hay cada vez más herramientas que te ayudan a automatizarlo, ya sea un Google Sheets, con un Zapier, con un Typeform, con un... Ya, O sea, ponle el imagínate, nombre teníamos que queráis. un ejemplo básico, te decía, teníamos el correo electrónico que deriva un poco en el Messenger, luego parte a WhatsApp. WhatsApp podía mandar solo texto al principio y se fue innovando, de repente Exacto. podéis mandar audio, luego fotografías, o sea, Y es ahora la misma idea o que sea, se va a de mí me da alguna forma risa porque de ajustando. repente la gente dice, oye, quiero salir a vender y quiero vender libros digitales o libros de las fotos de tu familia. Pero para eso tengo que desarrollar un sitio web que es demasiado caro y que cómo lo voy a hacer y todo el cuento. Esa solución, tú podías hacer un bonito correo electrónico que tenga un link a Google Drive donde la gente te sube las fotos, donde tú después automatizas procesos, ya recibimos tus fotos, diseñas el libro, te dan el visto bueno, pero no hay necesidad de crear una página web o una aplicación como el estilo de Motions, por ejemplo, no hay sin desmerecer a Dima Coffee, nada por el estilo, pero sí la necesidad de eso, ¿ya? Y se puede testear. Y bueno, y cuando ya la rompiste y no das abasto con esta plataforma digital, que es varios formularios pegados con chicle, cuando ya no das abasto con eso, ese es el minuto. Entonces tú dices, ya, ok, este proceso que me cuesta mucho tiempo, lo automatizo. Pero no es tirar toda la carne a la parrilla porque no funciona así, ¿ya? Es demasiado caro en tiempo, en energía, en lo que sea. Es como digo yo, de repente les tiro así la talla de que es como matar una mosca con una bazuca, ¿ya? Claro. Pero entonces hay que entender el tamaño, y yo soy bien animalista, pero es que es como que es un buen ejemplo, pero es importante el tamaño de lo que tú estás Que muchas tratando de veces hacer. pasa un poco, Tessy, que de repente uno ve lo macro, Sí, como que desde arriba, pero sí. olvida los pequeños detalles. Y finalmente Exacto. los detalles de repente está el gran problema que finalmente cuando llega a la zona macro dice, oye, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, pero efectivamente no viste el proceso anterior, Exacto. que finalmente quizás era un detalle, pero es súper importante. Sí. Y ahí te quedaste y te perdiste en el camino. Te perdiste en el camino. No, y al final de estos micro detalles, y no agregar, oye, si a todos nos encantaría tener como features que se llaman, Sí. que son interminables, ¿ya? Pero uno tiene que partir por lo básico, por solucionar un problema que sea ojalá lo más fome posible, porque eso quiere decir que tu mercado es demasiado grande y que no vaya a tener mucha competencia, Exactamente. porque les da lata meterse en el tema. Sí. Que sea lo más fome posible el tema o el problema que está solucionando para que no haya más gente tratando de solucionarlo y que el mercado sea gigante, que sea un timing correcto. O sea, si me preguntáis a mí, si uno logra automatizar esos procesos, la cosa funciona, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que ganar plata en algo que realmente disfrute y le apasione, que creo que Claro. es lo que te hablaba yo antes Sí, del ponerle propósito. pasión, sí, finalmente. Yo creo que cuando uno emprende, yo creo que lo primero es ponerle pasión, porque finalmente si no creen en la idea, Total. No, si uno no cree... imposible emprender. Y lo No, si otro, uno no... interesante, otro punto súper importante también que no creo que se me vaya, que es en cuanto al estudio de mercado. Tú, a medida de tu experiencia, lo que estás relatando es este constante estudio de mercado. No basta solamente estudiarlo al principio. No. O sea, yo estoy 100%, o sea, comprometida con todo lo que es entender a tu cliente. Y Exactamente. acá... Y los clientes cambian, o sea, y el comportamiento del y cliente son cambia. muchos, ya, y son muchos clientes. O sea, yo creo que acá el entender el flujo del cliente, la experiencia que tú le quieres dar a ese cliente, cómo te quieres comunicar con tu cliente, quién es tu cliente. Y acá yo doy un ejemplo que es como bien básico, pero una vez alguien me comentó que no, pues si lo tengo súper descrito a mi cliente. Mi cliente, no sé, tiene 50 años, vive en esta comuna y le gusta el deporte. Ok. Y ahí yo te pongo un ejemplo que es como mucho más gráfico aún, de que el cliente no es el mismo y la demografía no te habla de tu cliente, ¿ya? No te hace entenderlo. Por ejemplo, si tú me dices una persona de nacionalidad inglesa, británico, millonario en sus 60, 70 años, que le encantan los caballos. ¿En quién pensáis tú? Yo te voy a dar dos ejemplos que te calzan con el perfil. Ya. El Príncipe Carlos y Ozzy Osbourne, ¿ya? Pero son totalmente diferentes. Tú no puedes ir a venderle algo a Ozzy Osbourne como se lo vendería al Príncipe Carlos. Claro. ¿Me entendí? Entonces uno tiene que salirse del análisis de Claro, porque es que internet. hay otro punto, porque el análisis, cuando uno dice,
descríbeme a tu cliente, uno se va como descripciones como casi idealizadas. Y si yo te digo otro inglés millonario que le gusten los caballos, que ten sus 60, 70, vas a llegar a otra persona que las que llegué yo. Claro. Entonces, es muy importante salirse de ahí, entender, y nosotros teníamos ahí y no sé si alguno de ustedes tiene un emprendimiento que tenga que tratar con muchos clientes, es una pega del día a día. O sea, nosotros, a la gente que trabajaba con nosotros, ya fueran desarrolladores, web, programadores, ingenieros civiles, gente comercial encargada de venta, lo que fuera, tenían que contestar el chat de servicio al cliente, de familias y babysitters, al menos una vez a la semana. Te tocaba semana por medio, una vez al mes, dependiendo de la cantidad de gente que hubiera en el equipo. Había un equipo de soporte también, pero uno tiene que estar en contacto con el cliente para hacer su pega. Claro. ¿Ya? Porque si no, no funciona. O sea, yo agarraba el teléfono y decía, oye, mira qué raro, ¿sabes que me llegó una alerta de esta familia que tuvo una experiencia 2 estrellas con una babysitter? Qué extraño. Yo agarraba el teléfono y la llamaba. Y ahí además vas viendo como las dudas y las preguntas frecuentes, que es súper importante. Y oye, y te puede tocar que efectivamente tuvo una pésima experiencia porque la babysitter llegó 1 hora y media tarde. O porque, ay, se me marcó, fue súper buena. Pero el entender eso y el estar ahí es clave para que tú puedas entender qué cosas tienes que cambiar. Qué bueno. Y lo otro, en relación, una pregunta que veía en el chat. Oye, por si acaso, si quieren hacer preguntas en el chat, las pueden hacer. Nosotros las vamos a estar leyendo casi al final del seminario, pero he visto varias y una interesante que calza precisamente con lo que estamos conversando con la tesis, que tiene que ver con el posicionamiento de marca. ¿Ya? Porque me dice, ¿por qué le pusiste Alba a tu emprendimiento? Partiendo por ahí, ¿Ya? una pregunta que lo hace Arturo, que lo podríamos responder. ¿Por qué Alba? Mira, a ver, no hay mucho por qué. Uno, queríamos un nombre con A. ¿Por qué? Porque hasta hoy Internet, si tú partís con Z, vaya a aparecer más abajo en la búsqueda. Eso es, no, en verdad, eso es un básico. Era más fácil para Google. O sea, tenía que ser con A y era como hasta el Alba, era un nombre como femenino, de mujer. Yo que nos lo relacioné con entre eso. nosotros. Sí. Mi hija se llama Aurora, entonces esto era algo como hasta el Alba, esto como... Sí, era como algo... El cuidar, pues. Principalmente a mí se me asocia era mucho algo eso. como limpio, blanco, más que nada por eso. Pero sí, busquen nombres que sean como medio pegote. Sí, que sean eso, muy oreja, como digo yo. Hay otra pregunta. Más allá del boca a boca, ¿cómo posicionas una marca en el mercado? Pregunta Sebastián Chávez. Hay muchas maneras de posicionar una marca en el mercado. Yo creo que acá lo que yo sugiero, y que no está escrito en piedra, pero es probar muchas cosas al mismo tiempo, muchísimas, pero siendo consistente de poder hacerle seguimiento a cada una de las cosas que prueban, ¿ya? No tiene ni un sentido que yo diga, voy a repartir flyers en la calle, voy a hacer una activación en la plaza, voy a mandar un email y aparte voy a hacer campaña en redes sociales, si es que no logro saber por dónde llegó mi cliente y por dónde alguno de ellos me compró. O sea, tú tienes que poder hacerle seguimiento con un cupón, con un QR, con lo que sea, en tu activación en la plaza, ¿cachai? Tenéis que poder seguirlos, porque sin métrica estáis manejando ciego, ¿cachai? Oye, y otro tips ahí, las métricas, qué importante, es como las estadísticas, saber finalmente la segmentación. Muchas veces hoy día uno dice, no, pero las métricas no importan, finalmente siempre los números importan. Cuando vas a tocar una puerta X, ya, ¿cuánto vendes? ¿Cuántos son tus clientes? ¿Cuánto es tu mercado? O sea, finalmente siempre la métrica va a ser interesante. O sea, de todas maneras, cada uno tiene que, yo trato de hablar más que métricas, que ahí podemos entrar en KPIs y todo, yo trato de hablar un poco de los OKRs, que se llaman los OKR, que son como estas métricas clave para tu negocio, que pueden ser distintas no hay una métrica, no es venta, claro, básicamente, pero son metas que uno dice ya, estos conceptos me mueven la aguja a la hora de mejorar mis KPI. Entonces yo creo que son cosas que mantienen el equilibrio dentro de la empresa y que son cosas súper importantes a la hora de desarrollar un negocio. Para mí, tener cualquier tipo de emprendimiento, desde vender fruta por WhatsApp, porque voy a la feria, la compro y la revendo en mi barrio, si es que no tienes una métrica ya por detrás, probablemente vas a estar perdiendo plata sin darte cuenta. Sí. Hay otra pregunta. Tomás Soto dice, ¿pagaste una asesoría legal o con ayuda de mentores supiste para cuál era la mejor opción para vender tu startup? No. A ver, pagamos asesoría legal, sí o sí, pero tuvimos ayuda, que eso fue algo súper positivo, de amigos, amistades que nos apañaron así hasta el Qué final. importante es el Uf, núcleo. yo lo agradezco. Así, la red de apoyo.
una red de apoyo porque nos ayudaron ellos también a veces sin entender mucho del tema del venture capital, del startup. Nosotros éramos una empresa basada en Chile que después se trasladó a Estados Unidos, que después se vendió en México. Entonces era como algo como nuevo para ellos también y siento que nos acompañaron muchísimo en el proceso. Claramente tuvimos que pagar asesoría legal también afuera para entender, para pagar impuestos, para, no sé, para traspasar acciones. Para todo el tema tuvimos que tener asesoría legal. Pero sí fuimos súper ordenados y acá es algo que sea del tamaño que sea su emprendimiento, es algo que yo sugiero que hagan desde el día 1. Si su objetivo es escalar, en algún minuto vender, en algún minuto crecer a otro país, lo que sea, más allá de vender paltas en el chat del barrio incluso con eso, sean muy ordenados. Yo agradezco infinitamente haber podido vender mi empresa y decir, toma, acá hay una carpeta que tiene todos los contratos ordenados, acá están todas las firmas de todas las propiedades intelectuales, está todo ordenado perfecto, y acá te comparto un link con todo lo que necesitas saber de la empresa, todos los procesos estandarizados y todo. Lo agradezco porque si no, no habría podido vender nada. ¿Ya? Lo que la gente compra en algún minuto después cuando tú vendes tu empresa y todo es tu know-how, es cómo vives el proceso, todo lo que hay por detrás. Nadie quiere comprar problemas, ¿ya? Y si tú tienes un empleado que trabajó contigo, que nunca le pagaste el sueldo, que no le hiciste finiquito, a ver, todo eso cuenta, ¿ya? Y creo que en ese sentido hay que ser, sobre todo, transparente y tener ordenado y tener una asesoría legal desde un principio. Sí, buen tips ahí. Otro dice, ¿cómo consideras qué consideras, Tessy, que fue lo más duro de este proceso de emprender, aún ya teniendo los recursos económicos? Es que los recursos, mira, yo... Detengámonos ahí con los recursos. Detengámonos ahí porque ahí hay un gran tema. Los recursos económicos no siempre están. Y lo quiero dejar muy claro porque nosotros salíamos un martes en el Mercurio, en el área de innovación, diciendo, wow, la aplicación chilena que levanta más de $1 millón afuera, qué increíble, la primera mujer de Silicon Valley. Y ese mes no teníamos cómo pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque tú cierras el deal, ya firmas los papeles, pero te voy a dar en cuotas y te lo voy a pasar mañana, y hoy es fin de mes que se demora la transferencia y todo. Entonces al final, tú podéis tener los recursos, pero hasta que los recursos no están en el banco, eso también se transforma en un problema. Me acuerdo de innumerables veces de salir con mis 2 socios de la oficina, después de haber almorzado todos juntos con nuestro equipo y salir a decir, oye, vamos a tomar un café, ¿está todo bien? Y salir y decir, ay, quiero llorar, esto está terrible, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya avisémosle, démonos plazo hasta el 24 para avisarles y bueno, y después tendremos que recontratarlos, pero de despedir gente porque ya no nos daban la plata, o también la época COVID. Independiente que estén los recursos no siempre están ahí, ¿ya? No siempre están ahí en el minuto que uno los necesita. Quizás están ahí en el papel, pero no están ahí siempre. O en la prensa, en este caso. Están en la prensa de repente, están en la prensa, pero no están en tu cuenta corriente. Entonces, no se crean todo lo que uno ve en LinkedIn, en Internet, en el diario, porque no es tan así. Y yo hablo con varios emprendedores y todos hemos pasado esa pellejería de decir, voy a quebrar mañana, independiente de que tengo miles de contratos firmados, puede ser que quiebre mañana. Claro. Y así funciona. Es como el pago de la factura, hay mucho más. Cuando saben 45, 90, 60 días, exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, Sebastián dice, ¿cómo se te ocurrió armar todo esto? Yo quiero emprender, pero no sé cómo incorporar tecnología. Tremenda pregunta. Yo creo que hay muchas personas que se cuestionan. Es más, nosotros acá en Inboard tenemos el programa Restart, que beneficia a más de 40 emprendedores de la industria creativa y turismo que están siendo mentoreadas por mentores que pertenecen a nuestra red y que son básicamente emprendimientos básicos, o sea, comunes y corrientes, pero que muchas veces ellos no saben o no tienen este chip incorporado de buscar tecnología para poder innovar o incorporarlo netamente a su Exacto. Yo creo que es una excelente pregunta la de Sebastián. Y acá es incorporar tecnología. Y yo quiero hacer como una distinción ahí. Para nosotros, tecnología, que es lo que hablábamos antes, es
una aplicación, un hardware, algo wow. Lo que te hace cool, así como, no, mi Cool. marca es cool porque tengo Sorry, una app, pero claro. el reloj de pulsera o el de bolsillo de los años 30 es tecnología, ¿cachai? Y entonces creo que es volver al origen de lo básico de entender que tecnología es solucionar problemas, es entender los procesos, va más allá, ¿ya? Entonces tú quieres emprender, perfecto, pero trata de hacerlo lo más barato y arcaico posible. Y hasta que eso no dé más, le metes un poquito más de tecnología. Por eso yo recomiendo partir, si estás vendiendo, no sé, o haciendo un broker de imprenta o lo que sea, por ponerte un ejemplo, que me han llegado un par así. Oye, las cotizaciones son un Google Forms, que se te abren a ti en un Google Sheets, ¿ya? Donde tienes un Excel, donde vas teniendo tu base de datos, donde le puedes ir recordando a tus clientes con un sistema de mailing y donde vas viendo quiénes te compran, cuánto se demoran, les puedes hacer seguimiento. Tratar un poco de entender a tu cliente, de entender el mercado, tomarle el pulso, ¿ya? Pero cuando uno ya tiene construida una plataforma, no sabe qué medir, no sabe cómo volver atrás, ¿ya? Y eso es algo súper importante porque es lo que le está pasando a las compañías hoy, ¿ya? Las compañías hoy en día que están pagando por tener transformación digital, ¿ya? Son compañías que les está costando volver atrás. Ustedes como emprendedores tienen en sus manos la fuerza de partir con nada y crearlo como quieran, ¿ya? Y no hacer el gran error, que no es error, es lo que se ha dado en el tiempo. Las grandes compañías están intentando volver a lo básico, ¿ya? Y eso es mucho más complejo que partir con lo básico e ir creando a medida Ahí toma sentido, el menos es más. Todavía. Menos es más. Menos es más. Menos Oye, es y más. otro punto súper importante, la importancia que tiene también de estar conectado con emprendedores o con personas que de alguna manera hagan lo mismo quizás o que tengan un emprendimiento parecido. Porque yo creo que esa retroalimentación, el feedback o Sí. de estar haciendo networking siempre es súper interesante también. Sí. Hay mucha gente que teme contar la idea porque te la pueden robar, qué sé yo, pero muchas veces el hecho, por ejemplo, no sé, yo lo pongo de ejemplo, siempre le pregunto a los emprendedores, por lo menos me ha tocado en casos puntuales mentorear, de repente le pregunto, ¿tienes LinkedIn? Y muchos me dicen, no, es que no lo sé ocupar, no, es que nunca me meto. Yo creo que LinkedIn hoy en día es una tremenda herramienta para Sí. llegar a todos, tremendos todas emprendedores, maneras. incluso no solamente chilenos, sino alrededor del mundo, que puedes contactar por Sí, esa ahí vía. tocaste un punto súper importante. Da lo mismo si el LinkedIn o la herramienta que quieran, puede ser un correo o lo que Claro. sea, pero sí estén en contacto y el networking es importante, ¿ya? Yo en un principio partí, bueno, yo trabajé en una embajada en ProChile, entonces como que sin quererlo, como que Estás ahí terminaba metida siendo como en la el- que saludaba, la que preguntaba, la que tenía un poco que entretener en este circo que llegaba gente Sí. a la gente que aparecía. Y a partir de eso aprendí de networking, porque en el evento ese que tú vas, ¿ya? Tú estás igual de aburrido que yo. Claro. Y conoces a muy poca gente, igual que yo. Entonces, para ti es muy cómodo que yo te hable y para mí es muy cómodo que Me hables. que tú me hables también. Entender eso te pone en una postura de que hay muchos emprendedores que están igual que tú. Para mí, la red de emprendedores de Startup Chile, de MIT, de 500 Startups, ha sido súper potente porque no siento ni una vergüenza de llamarlo y decirle, oye, ¿me puedes conectar? ¿Conoces a tal emprendedor en LinkedIn? No, no lo conozco, pero un amigo mío lo conoce. Ah, ya, es que necesito una reunión con él para preguntarle por este inversionista. ¿Será bueno? ¿Me servirá para mi proyecto? Déjame preguntarle y te cuento. Oye, sí, feliz de juntarse 15 minutos contigo. Genial. Sin conocer a, ¿cachai? Y de Sí. repente escribirle a emprendedores directo. A mí de repente me llega gente que no tengo idea quién es. Oye, ¿sabéis que estoy tratando de hacer una plataforma, algo para niños y siento que tú tienes experiencia en ese rubro? ¿Te importaría darme media hora de tu tiempo? Feliz. O sea, se lo digo de verdad. O sea, Perder un poco la vergüenza también, es el que pudor. por Yo eso creo te que es digo, por eso. para mí lo que hay detrás de eso, de que una persona se tome el tiempo de conseguirse tu mail, el link a tu calendario de reuniones, que yo lo tengo abierto para que la gente me pueda agendar, conseguirse eso y decir, oye, necesito media hora contigo porque tú te investigué y me podría servir y necesito un par de preguntas que tú me puedas aclarar, ya lo encuentro algo súper válido y súper potente. Entonces, yo a esa gente obviamente le doy el tiempo y yo no soy única, o sea, yo lo aprendí porque a mí me han dado muchísimo tiempo. Entonces es algo que hay que hacer, que hay que aprender y que hay que aprender a retribuir. O sea, no es todo el rato que uno haga las cosas por esperar recibir algo a cambio, ¿ya? Yo siento que aquí en el emprendimiento hay un círculo virtuoso
de gente capaz de apoyarse, capaz de contar su experiencia. Fuera de cámara las experiencias de repente son un poquito más reales. Más reales. Así que yo los invito un poco a hacer ese ejercicio y Sí, a yo creo juntarse que con su competencia. y además que yo creo que todos, sí hemos escuchado de alguna forma cuando hablamos de ecosistema, quiere decir que estamos todos inmersos en este mismo mundo y que finalmente todos tenemos los mismos dolores, todos hemos emprendido alguna vez, todos hemos fracasado en la búsqueda de recursos, ir tocando puertas, haciendo networking, como dice Tessy, pero de alguna forma también me pasa, no sé qué visión tienes tú, pero me pasa de repente con el emprendedor chileno que no se cree el cuento. No se cree el cuento y como que tiene esa vergüenza de pedir ayuda o lo mismo, simplemente de mandar un correo electrónico, del poco trabajo también que hay con las habilidades blandas muchas veces, porque de repente no saben pedir las cosas o buscan las palabras o las formas correctas para comunicar lo que quieren pedir o lo que quieren solicitar. Entonces yo creo que también hay un trabajo también de esa área y hay mentoría en relación a eso. O sea, hay mentoría en cuanto a habilidades blandas, a networking, a cómo hacerlo. O sea, tanto que hay blogs de la etiqueta en Silicon Valley, de cómo yo te pido una intro a ti, cómo te mando el mail y cómo lo hago. Hay técnicas para hacerlo, ¿ya? Y son cosas súper socialmente aceptadas entre emprendedores o entre gente común y corriente. Es muy distinto que yo te diga, Nilsson, ¿me podéis presentar a tu amigo este que vende, no sé, queso? Paraguas, da lo mismo, paraguas, no sé. ¿Me lo podéis presentar? Sí, Tessy, mira, acá está su celular y me reenviáis su WhatsApp. Eso es mucho menos efectivo, independiente que tú creas que es efectivo, porque quizás yo voy a estar... Te estoy tirando la responsabilidad, por el fondo. Ya, lo llamo. Sí. Es mucho más efectivo que tú me digas, ya, Tessy, dame tu correo, mándame una línea de qué es lo que tú quieres hacer y yo te voy a conectar. Entonces tú me copias a mí, a ti en el correo y dices, hola Tessy, te presento a Juan. Juan es el vendedor de paraguas, podrían tener una sinergia increíble, tiene mucho interés en conocerte, contarte su proyecto. Sería increíble que se puedan juntar. Y yo me cuelgo de ese correo, tú me validaste, ¿ya? Y eso es algo que les va a pasar a ustedes entre emprendedores. Oye, no te sirve que te pasen un número, que te sirve que te validen, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hay mucho trabajo que hacer en habilidades blandas, en networking, en enseñar el networking. Nosotros, sobre todo después de estos años de pandemia, hemos estado muy encerrados. Sí. Y los que teníamos un poquito de eso también lo hemos perdido. Absolutamente. ¿Ya? De Entonces, hecho, pasa, y aquí es una infidencia, uno de repente le pasa que, no sé, con la tesis nos conocimos hoy, de hecho, no habíamos... De hecho, esto deberíamos explicarlo también, ¿no? Exacto. Nosotros con tesis estábamos enganchados por correo electrónico, o sea, Sí, po. habíamos conversado, no concordábamos bien el horario y cosas, y finalmente nos conocimos ahora 15 minutos antes de partir el seminario, y de alguna forma estábamos conectados por un correo electrónico, pero es totalmente distinta a la visión que yo puedo tener de tesis versus correo electrónico o encontrarnos aquí 40 minutos y conversar y además descubrir todo el mundo en que te desenvuelves y versus lo que yo también hago acá. Entonces estábamos conversando un poco de eso y esa importancia, la conexión con las personas es súper interesante y hemos perdido eso también. Lo hemos perdido mucho. Lo hemos perdido. Hay mucha gente que a lo mejor era muy de piel, pero con respecto a la pandemia hoy en día andamos así. Me llama la atención también. O sea, usar la mascarilla, por ejemplo, una cosa... Oye, ya no sé, si quiere usted no use mascarilla en la vía pública, pero pasa que el primer día que no se podía usar mascarilla, todo el mundo igual anda con la mascarilla. Pero por otro lado también yo creo que tiene que ver mucho con estar abierto al feedback. A mí me ha pasado que de repente me dicen, ya, pero ¿y cómo contacto a tal persona? Porque yo le quiero pedir plata. Mira, y ahí yo me he dado cuenta de algo súper importante. Cuando tú pides plata, la gente te da consejos. Sí. ¿Ya? Y cuando tú pides consejos, la gente dice, oye, qué bueno, me quiere escuchar, ya, mira, te voy a poner en contacto con alguien. Y ahí es donde yo tengo la regla de los 2 cafés, ¿ya? Si yo me tomo un café contigo, ojalá sacar de tu conversación que tú me mantengas en tu radar y que me puedas conseguir 2 cafés con 2 personas que puedan resultar interesantes o que puedan aportar en algo a lo que yo estoy haciendo. Y eso es algo que aplíquenlo en sus vidas, ¿ya? Porque... Oye, ¿quién crees tú, Nilsson, que me podéis presentar que le puede interesar este tema? Quizás va a ser algo nada que ver y yo quiero vender paraguas y tú me vas a contactar con alguien que tiene un gimnasio. Claro. Pero quizás a ti se te prendió la ampolleta lo de los paraguas porque el del gimnasio... Se contactó con un inversionista Da lo mismo. Mira, toda oportunidad de conversar con otro emprendedor, con alguien que te quiere escuchar, alguien que te conectó, velo como una oportunidad. O quizás para contratar futuramente para tu equipo, que para mí yo creo que es el gran tema de esta época, el contratar gente que sea apasionada. Justo para allá te quería llevar. ¿Cachai? La importancia de tener un equipo de trabajo. Es que el equipo de trabajo es clave, entonces cada oportunidad que tú tengas, a no ser que para que te contacten, para darte plata, para lo que sea, puede ser una oportunidad para contratar. Y tener a la mejor gente en tu equipo es algo sumamente gratificante. Para mí siento que es el rol de
el emprendedor, del fundador, del CEO. O sea, esa es la pega, es mantener a la gente bajo la misma cultura, mantener a la gente motivada. La gente ya no se cambia de pega solo por plata, la gente se cambia de pega y no solamente por vacaciones o beneficios, sino que por culturas de trabajo, por un movimiento aún superior, por propósitos, ¿cachai? Y eso es lo que tú tenés que Y mantener por un en tu bienestar equipo. también, porque cuando te sientes cómodo en un lugar Exacto. o estás aprendiendo algo, yo creo que es súper importante. No sé si ustedes han escuchado, pero hay un spot, no voy a nombrar la marca, pero hay un comercial que está dando, que me llama mucho la atención. Cuando, hola, buenos días, ¿podría hablar con el gerente? Sí, hola, yo soy el gerente. Hola, ¿me podría dar con el de recursos humanos? Hola, yo soy el de recursos humanos. Exacto. Hola, ¿podría hablar con la secretaria? No, Hola, y yo cuando soy la uno es secretaria. emprendedor te caben La haces millones de sombreros y Sí, todos los sombreros te caben. Entonces, un poco entender eso y entender que independiente que uno diga, nada es tiempo perdido, ¿ya? Porque a mí me ha pasado que en el año 2015 me junté con alguien que dije, ay, pero ¿por qué me estoy juntando con esta persona? Como que años luz de... Y fue gente que probablemente llamé 5 años después diciendo, oye, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que me junté contigo en esa época, ahora estoy desesperada. ¿Me podéis ayudar con una reunión? Me acuerdo que enganchamos, que ya... sí, claro. ¿Sabéis qué? No te conozco, más que ese café que alguien me recomendó, que para mí sentí que había sido algo bonito, pero una pérdida de tiempo. Creo que es importante mantener esas relaciones. Súper. Hay otra pregunta más. Ahí dice, ¿cómo logras fidelizar a tu equipo a pesar de que no sean fundadores? Súper importante, yo creo que uno es la cultura de trabajo, el sentir que están aprendiendo. Y el propósito. Yo O creo sea, que el propósito claramente, el Sí. propósito de la empresa y todo Mm. eso sí, pero también tú puedes tener una cultura de trabajo que sea como de excelencia y que tú sientas que estás aprendiendo, ¿ya? Y que hay una cultura del aprendizaje. Cuando tú todos los días estás aprendiendo algo nuevo y las conversaciones hasta la hora del almuerzo son desafiantes porque son entretenidas o de repente, oye, ¿sabéis qué? No sé, pues, no estoy haciendo algo que es demasiado entretenido en este minuto, pero estoy mirando a futuro este proyecto que si hago bien esto me va a llegar algo mejor. Más en aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, teníamos como, bueno, esto de contactar el servicio al cliente, para sentirte más cercano al cliente, para aprender habilidades comerciales, o de repente, por ejemplo, teníamos reuniones los viernes donde cada uno enseñaba algo, ¿ya? O le enseñaba ahí programación básica a los equipos que no programaban, o marketing digital a equipos que no tenían relación con el cliente, o soporte. Entonces, siento que cuando tú vas aprendiendo algo que es ajeno a tu área, ¿ya? A todos nos gustaría desarrollar, por ejemplo, pero al desarrollador le gustaría tener más habilidades Mm. comerciales o entender más de recursos humanos o entender cómo funciona la empresa por detrás o hablar con la babysitter en mi caso. Y eso es algo que uno tiene que mantenerlo motivado y tiene que dar espacio para que no todo sea hacer tu trabajo, sino que aprender de distintas cosas porque eso te hace un profesional más completo. Claro. El delegar es súper importante, yo creo que es Y que fundamental dentro de un delegar es equipo. El básico. delegar. El delegar, pero sin quitar un poco la atención, porque finalmente la persona, el cabecilla de equipo, siempre, o el jefe, nuestro jefe en este caso, siempre está como supervisando cómo va Sí, la área. o Pero sea, tampoco está como esta prisión de que. sí, Pero yo cuando. soy más de una cultura más horizontal, Sí, donde no se note quién es el jefe, claro. porque al final el que uno tenga sus procesos ordenados, documentados, Mm, organizados, y donde trabajáis en equipo, donde puede faltar uno, ¿ya? Y no se nota porque el resto entiende lo que tú estás haciendo. sí. Para mí esa cultura horizontal es clave. Yo Es que- sabía que me podía ir de vacaciones y que podía dejar todo el buque a cargo y que iba a exacto. funcionar. Y eso es súper rico de tener. Y lo mismo para la gente que trabajaba conmigo, oye, me voy. Y bueno, me voy y nadie me va a Nada de llamar problema. porque de verdad entendemos qué es lo que hace el otro, Sí, po. ¿cachai? O sea, hoy día yo creo que el gran plus de las startups es precisamente eso, y es esa cultura también de trabajar en equipo. Desde la experiencia también estoy diciendo esto un poco, en que yo trabajé en una startup, particularmente en Uber, cuando llego a Chile, ¿Ya? y era muy simpático ver, por ejemplo, para mí era una visión, estoy hablando del año 2016, que era como ¿Ya? este boom, y me parecía súper interesante el hecho de que, de partida, había el salón donde estaban los puestos de trabajo, era un salón abierto, Sí, donde había 90 personas, y además eran rotativos. Tú no tenías tu puesto de trabajo, todos los claro. días no te tocaba el mismo lugar de No, po. trabajo, te estabas cambiando y de repente, precisamente, podías quedar al lado de la gerente sentada porque llegaste en la mañana y no había más puestos Exacto. y ella Pero también se eso iba a mí cambiando. me parece algo súper positivo. Yo creo que esto de la cultura horizontal lo que hace es que también uno trabaje más por Mm, proyectos, ¿ya? Yo no estoy todo el día viendo una planilla Excel, sí. sino que yo hago un proyecto que involucra a distintos participantes de diferentes equipos. Puedo tener a alguien más comercial, a alguien más de marketing, a alguien más de experiencia cliente, de UX, UI, un Mm, desarrollador, y creamos en conjunto, ¿ya?
un proyecto que ayuda a mejorar nuestros KPI o que ayuda a mejorar un feature dentro de la aplicación o el servicio o lo que tú estés haciendo. Entonces siento que esto de tener equipos profesionales de distintas disciplinas, que tengan miradas totalmente diferentes, porque uno de repente está ahí como caballo de carrera diciendo, oye, esto se hace así. Y si lo hacemos de una manera, con una pregunta, solamente por la curiosidad de entender, ¿por qué no lo hacen de una manera más simple? Porque a él no se le ocurre de otra forma. Puedes llegar a una solución que es mucho más básica, que te permite mayor agilidad, probar más rápido y de verdad ver qué es lo que hay que hacer, ¿cachai? Sí. Como Y además que mucho nadie más... particularmente en un equipo, es súper importante el tema de las ideas también, porque finalmente no hay ninguna idea que quede invalidada o ninguna idea que no sea Exacto. importante. Si finalmente uno la tira sobre la mesa y es conversable, de llegar lo mismo que dices tú, de repente una No, no idea... la tiras sobre la mesa. Todas las ideas, y esto es sugerencia para todos, hay que anotarlas, hay que registrarlas, hay que ver cuánto costaría la idea, cuánto costaría Aterrizarla implementarla, en el fondo. qué valor agregaría, y para decir, oye, ¿sabéis qué? Llegó un punto de que quizás podríamos hacer esto que tenemos en el tintero, ¿cachai? Porque Sí. nos agrega valor. Entonces yo creo que todas las ideas son buenas, algunas mejores que otras, algunas más difíciles de implementar Una que se pueden otras. practicar antes, otras después dentro del mismo Exacto. proceso, ¿cierto? Hay una pregunta interesante. Dice, en los primeros pasos de Alba, ¿qué clientes captaron primero? ¿A las babysitter o a los padres? ¿Y cómo traes a un babysitter sin padres y viceversa? Esta es una excelente pregunta de Felipe. Ya, Alba era un marketplace, ¿ya? Y en un marketplace ustedes conocerán muchos marketplaces como Uber o como Rappi, por ejemplo, que si no tenéis restaurantes, ¿a quién vais a tener? Y si no Sí. tenéis clientes, no tenéis restaurantes. Entonces al final es el problema del huevo o la gallina. Y ahí es donde tú tienes que ir equilibrando y es como la gran gracia que tiene un marketplace, que tienes que ir ajustando tu oferta y tu demanda de tal manera de que tú encuentres tu punto óptimo de cuántas babysitters necesitas para el mercado que estás manejando en este minuto. No puedes tener, no sé, miles de millones de babysitters y 100 familias, porque si tienes 100 familias, al final todas las otras babysitters se te aburren y recapturar a esas babysitters y dejarlas de nuevo en el sistema es algo muy difícil de hacer. Lo mismo con las familias. Entonces, esto es un juego de equilibrio constante que no es fácil, pero que se puede. Entonces, no es tirar todo, no es tirar así publicidad, 1, 2, 3, babysitter y que lleguen por chorreo, porque después no tienes cómo manejarla. Claro. Entonces, es ir de a poco, ya bueno, vamos a activar estas zonas, nosotros teníamos Santiago, Y todas parten Concepción, así, todos. todos parten así, Sí. vais activando zonas y vais Pequeño diciendo, ya, radio, ok, claro. en este radio de acá me faltan 3 babysitters, entonces voy a hacer con las que ya tengo, que agarren amigas o que conozcan gente, y en este barrio de acá me faltan 2, y bueno, mira, me registró un papá acá, pero esta babysitter se puede mover, y tengo unas de turno que va... Entonces al final hay maneras, pero no es llegar y tirar publicidad en la tele para que lleguen... No. ¿Y cómo lo hiciste? Ahí tengo una pregunta, Tessy, ¿cómo lo hiciste con el perfil? Porque obviamente hay un perfil de padres y un perfil precisamente de babysitter. ¿Cómo lo Es hiciste? que no hay un No hay un perfil. perfil. Entonces, ¿eran No, todos po, distintos? son todas las familias distintas. Claro. Esto es como hacer cabrita. ¿Hacer ¿ya? un match? ¿Era un poco No, menos hacer tú match decís, entre...? ok, son todos padres, ok, son todos Todos babysitters, babysitter. pero es como hacer cabritas. Tú metís el maíz en la olla y algunas explotan, las otras no explotan, unas te quedan más dulces, otras no, unas se te queman. Todas las familias son diferentes. Hay babysitters que quieren cuidar niños durmiendo, hay babysitters que les encanta ir a jugar porque pueden practicar y ganar horas para poder tener prácticas en educación parvularia. Hay otras que no les interesa, que solamente son enfermeras y les gusta cuidar niños que estén resfriados y que no pueden ir al colegio, algo así. Entonces, al final, hay para todos los gustos. Nosotros abastecíamos, todo Santiago y varias comunas en Valparaíso, en Viña del Mar, Reñaca, Concón, Concepción tuvimos. Entonces, al final tú decís, oye, hay para todo. Lo único que era muy importante, bueno, es la confianza de cómo yo te recomiendo estas babysitters. Y lo otro es que la babysitter nunca se va a mover más de entre 5 o 6 kilómetros para llegar a un trabajo. Ah. Porque si no, se le va toda su plata en movilización. Claro. Por eso era muy importante la geolocalización dentro de la plataforma. O sea, había un estudio de mercado y una logística tremenda. La logística sí. Sí, Es totalmente. un tema logístico. Y ahí aplicar la tecnología también, súper importante. Oye, y otra pregunta que había ahí antes, que creo que se me pasó, pero en realidad tenía relación con Alba, porque ya tú ¿Ya? vendiste la marca, pero
Ah, ¿le has dado seguimiento igual? ¿Estás como...? Sí, le ¿Qué he pasa dado- con eso? ¿Cómo soltar un poco? Uno siempre sigue pendiente, o sea, al final uno sigue pendiente, queréis saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están ocupando. Uno siempre va a seguir pendiente porque es algo, es tu guagua, o sea, imagínate que estuviste, la viste crecer, nacer, así es súper importante para uno, pero uno también se desprende cuando las cosas empiezan a mutar y a transformar en otra cosa, que fue por la razón en la que nosotros vendimos, uno también se desprende, como en el sentido de decir, ya fue. ¿Cachai? Ya vendimos, ya se acabó. Yo sí insisto que sigue existiendo una necesidad importante en cuanto a cuidado de niños en el hogar. También va a venir una necesidad importante en el cuidado adulto mayor en el hogar. Hay un par de startups que están haciendo ese trabajo. Podemos discutir si están bien, mal, mejor Mm. que Alba. Podemos Oye, ayudarlo. el área de la salud mental, súper El área de la importante. salud mental. Hay mucho que emprender Entonces, ahí. siento que hay mucho que emprender en varios rubros, pero yo no me, yo trato de dejar ir un poco. Yo creo que también es importante dejar ir y tratar de pensar qué viene a futuro, ¿ya? Qué viene a futuro para uno como emprendedora, porque es divertido, la gente te encasilla de que eres emprendedora. Y ¿En en qué vas a verdad, emprender ahora? Así como, ¿en qué vas a emprender pero- ahora? Y claro, para mí ha sido un periodo como de, yo soy de Santiago, pero me vine a vivir a Concepción hace un año. Entonces, también ha sido un minuto de reconectar y de decir, nada, pues me llaman de Santiago, oye, ya, pero quería emprender o quería trabajar acá en esta empresa y todo, y digo, ¿sabes qué? Necesito reconectar un poco con la realidad que estoy viviendo hoy, de que soy una emprendedora, pero ex emprendedora, ver qué quiero hacer. No sé si quiero emprender todavía, no sé si quiero emprender en algo distinto aún, y por algo también viene también conectar mucho con la comunidad y con el ecosistema local. Yo soy una convencida de que acá hay mucho potencial en la región, en el Biobío. Hay mucho potencial, hay buenos emprendedores y hay ideas buenas, ya hay grandes industrias. Entonces siento que hay mucho por hacer. Entonces, si ya estoy acá, en Conce, quiero conectar con el emprendedor local, con la empresa local, tratar de mejorar procesos, de mejorar sistemas y no volver a Santiago. Si uno puede trabajar online hasta En para Estados cualquier Unidos ahora, pero parte. ¿sabéis lo que me pasa? Que creo que es el minuto de que ojalá el emprendedor del Biobío le vaya bien. Y si puedo aportar para eso, Súper. aquí Y a través estamos. de mentorías también, Tessy también Sí, pues hace a través de las mentoría. Y mentorías. eso también había una pregunta en relación, ¿qué característica o qué caracteriza es un buen mentor en el fondo? ¿Cuál es tu herramienta o desde tu experiencia con Alba? ¿Cuál crees tú que es el perfil ideal de un buen mentor? Finalmente, que te quede algo, ¿no? Un buen mentor es un mentor que sabe escuchar, ¿ya? Y que te sabe hacer preguntas difíciles. Las preguntas que te hace un mentor son preguntas, o sea, un buen mentor no es el que te lleva el amén en todo ni que te dice que, ah, qué bueno, pero mire qué bien. Y uno como emprendedor no tiene que llegar como tirando todo así que, ay, mira, vendimos esto, tenemos este contrato. No, sino que es llamar en las buenas, llamar en las malas. Yo tengo unos mentís que se llaman, que son mis mentoreados, que ya les agarro cariño. O sea, y de repente me escriben a las 12 de la noche y digo, me está escribiendo hasta ahora. Y de verdad es porque necesita tu apoyo en algo que puede ser una tontera para uno, porque ya lo vivió y dice, ay, si no es tan grave esto para el Sí. futuro. Pero ese cambio de switch, de darle vuelta a la pregunta, yo creo que es algo que un buen mentor te hace. A mí tengo mentores que me han dado el giro, que terminaron una venta, que fue algo que no esperábamos. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Te vas cuestionando además y uno va aprendiendo. Ojo, cuando uno hace una mentoría aprende también mucho de la persona que tiene enfrente. Muchísimo, un proceso de Es aprendizaje viceversa. para los dos lados. Sí, pues, para los dos lados vas Para los dos aprendiendo. lados. Y te vas perfeccionando y vas entendiendo porque el próximo mentis no es igual al anterior, son totalmente Exacto. opuestos, los emprendimientos son distintos. Exacto. Quizás los dolores a lo mejor de repente son similares. Sí, Y lo no, otro, sí es- mi consejo también es un poco que me llama la atención y cuando uno motiva al emprendedor o una persona que tiene una muy buena idea, no solamente quedarse en la parte económica, que yo creo que ese también es un No, error, que todos un lo llevan a error. la plata. Es No. como, no, que usted me va a dar plata, es que no, es que yo lo que necesito para emprender es plata. No, al revés. O sea, mira, a mí de repente me llega gente que dice, ay, pero es que me tengo que hacer conocido, entonces tengo que invertir en Facebook. Y yo digo, no, No, eso es lo último que tenés que hacer. he invertido 1.000.000 de pesos en Google Ads. ¿Pero por qué? Si al final, Y digo, ¿y qué ha puesto? No, una foto.
Pero Sí. ¿por qué no grabo un video? ¿Por qué no? O sea, No, da lo mismo. Si Sí. al final uno no debería poner nada, uno debería encontrar y entender por qué la gente que te compra te está comprando, para poder replicar eso, por qué la gente te recomienda, si es que te recomiendan, ya lograr que 5 personas digan esto es bueno y que inviten a 5 personas más, me parece un hit, Claro. ¿ya? Gástate la plata en eso, en entender el por qué. Entonces, para mí yo creo que ese es el foco de emprender, entender a tu cliente, entender por qué compran, por qué prefieren tu servicio y si es que uno entiende eso es tanto más fácil. Así que ojalá que Ahí. alguien lo replique. Súper bien. Oye, Sebastián, tiene otra pregunta. Oye, después vamos a abrir incluso los micrófonos después. No sé si se puede, equipo, para por si alguien quiere hacer una pregunta después. Como para que la gente haga preguntas. Ya, muy bien, gracias. Ahí dice Sebastián Chávez. ¿Existe un punto de inflexión negativo en un emprendimiento cuando uno debe soltar la idea porque no funciona? Mira, Sebastián me tiene Nos a las tiene por cuerdas. en las cuerdas. Es importante lo que dice Sebastián. Sí, yo creo que hay un punto donde uno tiene que soltar. Cuando uno tiene al equipo, no sé, pues que tenéis gente contratada y que de repente vaya a tener que despedirlo. Yo creo que no hay que llegar a ese punto. Yo creo que hay que tener la confianza con tu equipo para decir, oye, ¿sabéis qué? Va a llegar, pero espérame un poco, te juro que te voy a pagar el 10, pero te juro que tengo la plata en el contrato, ya. Creo que esa sinceridad es importante, pero también cuando no funciona, es más fácil cerrar que seguir levantando plata siendo terco y diciendo, pero va a funcionar, es que si Pero le va a meto un millón funcionar. aquí va a funcionar. Y uno, esto no es el casino, ¿ya? Y cuando Estaba uno, pensando y en lo cuando mismo. uno levanta capital, es más difícil dormir. Porque uno cuando levanta plata que no es tuya y es capital ajeno, uno duerme peor. Uno cree que uno duerme mejor porque, levanté capital, entonces qué rico, llego a fin de mes. Pero uno duerme peor porque la responsabilidad de eso es devolver lo que te invirtieron, generar más plata, más conocimiento. Entonces, al final, creo que es algo súper irresponsable seguir. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto por un poco la necesidad de que explote esto? Quizás nunca va a Claro. explotar. Sí, y es terrible finalmente cuando uno tiene que desechar una idea, por más doloroso que sea el proceso, también como dices tú, tienes Es que más entender sano. qué es lo más sano, Sí, finalmente, para de no, todas maneras. para dormir mejor y para en realidad tomar aire fresco y volver a emprender. No, ¿Quién sí, sabe? exactamente. Oye, vamos a abrir los micrófonos por si alguien tiene la posibilidad de hablarnos, porque estamos aquí como hablando solos nosotros. Sí, Si alguien quiere hablar, hacer alguna pregunta, este es el minuto, así que puede levantar la manito ahí y nuestro equipo lo va a dejar para que nos haga la pregunta. Ya estamos casi finalizando, se nos pasó sí, volando la pues hora, se nos imagínate. pasó volando la Así que tenemos hora. como 3 minutitos para ir respondiendo, así que si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. No sean tímidos, chiquillos, sé que están ahí a esta hora de la tarde, más encima hoy día está lloviendo en Concepción. Pero es entretenido también escucharlos si tienen alguna pregunta. Es la oportunidad que tienen en este minuto. Si no, nosotros aquí vamos a comenzar a cerrar, obviamente, con Tessy y darte las gracias también por estar hoy día con nosotros, Feliz, lo que compartiendo tu necesiten. experiencia. Lo que necesiten, a mí me gusta contar la experiencia, me gusta que también vean que el emprendimiento no es solamente color de rosa y que todo funciona increíble, porque a veces no es así. Así que si esto logra motivar a alguien a emprender, pero viendo el lado bonito y el lado no tan lindo, feliz de compartirlo. Sí, de todas maneras. Y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última instancia que vamos a estar con Tessy. Además, ella está mentoreando también. Así que ha sido una agradable conversación. Hemos aprendido muchísimo. Y es interesante, esto es una nueva forma también. Porque finalmente cuando uno de repente entra a un seminario, a un taller, de hecho lo hablábamos antes, la típica PPT, que muchas Sí. veces puede ser como una clase, pero en este caso lo quisimos hacer como casi un programa de televisión aquí para ustedes, para estar Sí, una conversación. una conversación. Qué bueno que pudieron hacer preguntas, qué bueno que Sí. todos participaron. Yo creo que esas preguntas son valiosas para ustedes y para mí también porque me hacen recordar el proceso. Así que les agradezco las preguntas. Si Ahí, se les José. quedó alguna en el tintero, José Luis mándensela a dice, la gente muchas de gracias, InWork. Tessy. Dice, realmente estuvo muy bacán escucharte. Qué bueno, ojalá que los motive todo esto, que haya más emprendedores. Sí. Así que esa es la idea. Oye, inspirarlos. además, este seminario queda absolutamente grabado. Nosotros vamos a compartir el link después para que ustedes lo tengan, para que además se lo compartan a otros emprendedores o a sus conocidos también, por supuesto, para que puedan conversar, porque realmente la conversación que tuvimos con Tessy
Es como, ni siquiera enumeramos los factores para el éxito. Yo creo que ustedes hicieron un checklist, una lista de todas las cosas que estuvimos conversando. Creo que primera vez que escucho una charla tan entretenida, dice Camila Rosas. Gracias. Gracias, dice Sebastián. Muy interesante el seminario. Felicitaciones, dice María Olivas. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias por estar ahí con nosotros siempre. Atentos a nuestras redes sociales. Inward en Instagram nos pueden seguir, por supuesto. Y recuerden que tenemos ahí múltiples servicios también de mentoría y que obviamente Tessy siempre también nos está apoyando con mucho cariño. ¿Qué más dice ahí? Tus redes para poder seguirte, dice la... Sí, súper fome. Tessy del Sante, así que búsquenme en LinkedIn. Tal cual, ahí está, porque a lo mejor la ahí gente está, no... Tessy del Sante, miren, Sí, pueden verlo. Soy súper fome, subo un niño comiendo. No importa, igual. Todo bienvenido. Pero síganme, yo feliz de darles tips y lo que sea por LinkedIn o por donde prefieran. Sí. Oye, Emilio Hernández, nuestro director de Inward, está en Estados Unidos, imagínate. Sí, lo sé. Trabajando desde allá, así que ahí manda saludos. A ver, me está escribiendo aquí en el WhatsApp, antes de despedirnos, chiquillos. Dice, a ver, ¿qué es lo que dice Emilio? Estoy en un café, dice. Ahí está. Tiene una pregunta, Emilio, ¿cómo estás? Sí, bien. Oye, discúlpate si que no me alcancé a contestar desde el principio, que estoy acá en reuniones de trabajo. Pero, mira, quería aprovechar, te escucho súper bajito, pero al menos para dejarte la pregunta planteada. Que, mira, estuve en algunas reuniones hoy día con Chile Más, en el SIC acá en Boston, y me hablaron mucho de que el emprendedor chileno es muy exitoso acá. Incluso los estudiantes del MIT o de Harvard les va muy bien, pero curiosamente son los que menos se creen el cuento, son siempre los calladitos, los que les cuesta hacer preguntas. Entonces quería, tú que también hayas tenido harta experiencia afuera acá en Estados Unidos también, ¿qué nos puedes contar de eso y cómo fue también tu experiencia como emprendedor? Así que eso, les aprovecho de dejar un saludo y muchas gracias también, Tessy, por sumarte a apoyar la red. Buenísimo. Gracias, Emilio. Sí, ahí estaba Emilio. No, genial. Sí, pues ahí es lo que estuve un poco hablando del networking. Yo creo que es algo que se aprende y hay que ponerle ganas a eso y perder la vergüenza. Sí. Pierda la vergüenza y creerse el cuento. Creerse el cuento, sí. Súper importante. Así que vamos por el networking. Sí, y si todavía les faltan habilidades blandas para hablar, comunicarse, oye, contáctenos nosotros acá en Inward, felices, hacemos un taller precisamente de eso, de habilidades blandas, que es súper importante. Buscar ayuda y colaboración para que puedan sumar a su emprendimiento y que su startup la reviente, la rompa. Obvio. Oye, Tessy, un beso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Sí, ya nos vamos a tomar 11 a esta hora de la tarde, ustedes también, está lloviendo, así que abríguense su vaipilla a esta hora, qué rico. Exquisito. Sí, que estén muy bien, un abrazo, muchísimas gracias, nos reencontramos en un próximo seminario, por supuesto, aquí en Inward, y agradecerle a todo el equipo de CEMAS TV o CEMAS Comunicaciones que siempre está detrás de nuestro seminario. Muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes.